Bienvenidos a Dragones on Air. Aquí tú eres el protagonista. Tu voz enciende la llama. Dragones on Air. Hola, ¿qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a Dragones on Air. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque está destinado a los abogados. Este mes celebramos el Día del Abogado y tengo hoy invitados muy especiales. El día de hoy hablaremos sin filtro de esta profesión que amamos, pero que también a veces odiamos. Tengo dos invitados muy especiales, el doctor David Salgado Arteaga y la licenciada Mariana Danae Melchor Flores, a quien les doy la más cordial bienvenida a Dragones on Air. Gracias, profesora. Gracias, Buenas tardes. Compártanos un poquito de ustedes, preséntense para que las personas que nos están viendo los puedan conocer. Gracias, yo soy David Salgado Arteaga, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Generación 90-93, es decir, ya hace bastantes años. Derivado de eso, una de las primeras enseñanzas es que tenemos que estar siempre estudiando. Por ese motivo, también soy maestro en Derecho Procesal Penal, soy maestro en Derecho Procesal Civil, tengo también especialidad en Amparo, especialidad en Derecho Constitucional y estudié el doctorado en Derecho Penal. Me han presentado como doctor, solamente estudié el doctorado, soy doctorante, no me he titulado. Sin embargo, también he estudiado otro doctorado en Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, derivado de eso es un motivo, además de presentarme, el comentarles que la vida del abogado siempre es estar estudiando. Gracias. Okay. Mi nombre es Mariana Melchor, soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Yo soy una generación un poco más reciente, 2024, entonces sigo en formación, sigo como dice el doctor, es importante seguir estudiando y seguirte nutriendo para siempre. Yo creo que es una de las cosas más fascinantes de nuestra carrera, el hecho de que va actualizándose y va evolucionando, entonces como nosotros como profesionales del derecho tenemos esa labor de seguir estudiando y de seguirnos formando. Yo he tomado algunos cursos de formación en materia de derecho penal, también es mi área de interés y espero algún día también llegar como el doctor a ese grado de estudios, y es algo que se va construyendo con los años, ¿no? Yo creo que ahorita apenas yo estoy como en esa primera fase, sin embargo tengo muchos deseos de llegar a ser así, ¿no? Llegar a ese grado de estudios y llegar a esa formación. Claro que sí, creo que es una gran fuente de inspiración que tengamos a una persona con una gran trayectoria académica y que pueda hablar tan bonito de esta rama del derecho, de esta profesión del derecho, en donde si estamos aquí, pues es porque nos apasiona. Yo me presento también con ustedes, creo que no los había comentado, soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, pues estamos aquí, 3 personas de diferentes generaciones, con diferente trayectoria académica, y pues que nuestras anécdotas, nuestras historias nos ayuden a hacer de este episodio algo muy bonito para aquellos estudiantes del derecho y aquellos que no lo son y toda nuestra comunidad estudiantil. Así es que nuevamente los invito a acercarse su cafecito, su refresco, su agua para que nos acompañen. Como les mencioné al inicio del podcast, íbamos a hablar acerca de lo bueno, lo malo y lo ilegal del derecho. Me gustaría que para empezar esto nos cuenten cómo es que nació ese amor hacia el derecho, si fue algo que ustedes dijeron, yo nací para esto, o fue una pasión que se fue desarrollando a través de alguna experiencia. Profesora Mariana, ¿te gustaría compartirnos, por favor? Claro que sí. Bueno, yo he tenido mis momentos para estudiar o para decidir qué quería estudiar. Yo creo que es algo como que te toca hacerlo cuando eres muy joven y muchas veces puedes cometer a lo mejor algún error o alguna equivocación cuando dicen, ¿no? El famoso me equivoqué de carrera. ¿Por qué pasa? Porque lo tienes que escoger o elegir cuando eres muy joven. Sí. Entonces, yo tenía la idea de ser abogada porque mi papá es abogado y de hecho él ha sido como mi fuente de inspiración o el motivo por el cual yo quería ser abogada. Yo me acuerdo que mi papá tenía en la casa un maletín y yo lo agarraba y jugaba, ¿no? Que era abogada como él. Entonces como desde ahí, desde niña, como que tuve esa idea de querer ser abogada.
Sin embargo, tuve ahí algunos momentos en mi formación, o más bien en mi momento de decidir, que yo estaba estudiando, había decidido estudiar Derecho, luego lo dejé y empecé a estudiar una ingeniería, y luego lo dejé y regresé a estudiar Derecho, entonces fue como ir y regresar, pero desde que yo estaba muy chica recuerdo que tenía esa pasión por el ejemplo que tenía en mi casa, que era mi papá, ¿no? Y mi fuente de inspiración y el querer, a lo mejor así que yo lo veía así con su trajecito y todo, como que decir... Muy arregladito. Ajá, decir, es lo que yo quiero hacer o me gusta, ¿no? Y mi mamá me decía, es que yo te preguntaba cuando eras chiquita qué querías hacer. Ah, yo quiero ser abogada, o yo quiero ser juez, o algo así decía, por escuchar o por ver a mi papá. Entonces, mi amor nace de ahí. Sin embargo, ya que empiezo a estudiar, más en bachillerato, que ya empiezo a ver un poco de nociones de derecho y todo eso, ya es algo más serio, ¿no? Y ya es el ver los conocimientos de una forma más seria, el ver lo que es el derecho. Yo cuando estaba en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria en la UAM, entonces ahí tienes la oportunidad de elegir tus materias optativas, y yo tomé regulación jurídica. Entonces ahí fue cuando ya vi realmente lo que era ya en serio el derecho, ¿no? Porque yo escuchaba las anécdotas de mi papá y todo eso, pero ya ahí vi lo que era en cuanto a teoría, ¿no? Y ya empiezo a ver y digo, está súper padre todo lo que es el derecho, ¿no? Ahí veíamos mucho lo que era el derecho civil, y pues es una rama muy amplia, ¿no? Entonces yo empiezo a ver y me empieza a gustar, y empiezo a decir, no, esto es lo que yo quiero hacer. Hago mis exámenes, entro afortunadamente, como lo comenté previamente, lo dejo, luego empiezo a estudiar otra carrera, la dejo, regreso a Derecho, y me tocó justo en el punto donde todos a sus casas, ¿no? COVID, y dije, ay, qué complicado es estudiar en línea, de verdad. O sea, se podría pensar que es mucho más sencillo estar tomando la clase en tu casa, ahí la comodidad, cómodo, pero en realidad es todo lo contrario. Creo que te influye mucho los distractores, o el hecho de que estás ahí con tu familia. Era muy complicado, y yo decía no. Y además de que, bueno, dicen que uno como estudiante recibes el conocimiento en la escuela, sin embargo tienes que seguir estudiando, pero el estudiar en línea era muchísimo más el hecho de tener que reforzar, porque muchos profesores lo tomaron así como algo de las clases descanso, en línea, como descansar, o vean este video y ya mañana nos vemos. Entonces había que cubrir cosas que luego yo sentía que me hacían falta, y uno por eso nace esa cualidad de ser autodidacta y de empezar a investigar. Y yo pues afortunadamente tengo a mi papá, que si tengo algún problema o alguna pregunta, pues yo le decía, oye, ¿esto cómo? O así, o ¿cómo se hace esto? Y entonces desde que yo estaba estudiando, él ha sido como mi apoyo en esas cuestiones que yo no podía cubrir con la escuela, ¿no? Pero sí, básicamente, o sea, todo vuelve a lo mismo, ¿no? Como que mi fuente de inspiración o mi decisión hacia ser abogada nace con el ejemplo de mi papá, básicamente. Sí. Qué bonito. Lo tienes en ese camino. Así es. Doctor, ¿cómo fue su experiencia? Sí, bueno, yo decidí ser abogado desde que tenía 6 años. A mí siempre me gustó la licenciatura en Derecho. Es muy común que te preguntan, ¿y qué quieres ser de grande? Y yo contestaba, licenciado en Derecho. Un día mi padre, que también era licenciado, él falleció cuando yo tenía 12 años. Sí es fuente de mi inspiración, pero no tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Pero en esta ocasión yo tenía 6, 7 años cuando él me dice, porque me había oído decir que quería ser licenciado en Derecho. ¿Sabes qué hace un licenciado en Derecho? Y me quedo así, no, pues no. Ah, mira, hijo, un licenciado en Derecho es aquel abogado que se dedica a defender los derechos de los trabajadores y ve para que se respeten estas cuestiones. Y eso fue lo que recuerdo que me explicó. Y cuando terminó de explicarme me dice, bueno, ¿y entonces qué quieres ser de grande? Ah, no, pues yo quiero ser licenciado en Derecho. Entonces desde ahí nunca titubeé, nunca tuve duda. Hasta el día de hoy tengo de ejercer la profesión más de 30 años y sigo convencido que pues este era mi camino. Y algún filósofo decía, cuando haces lo que te gusta parece que estás jugando, y yo parece que he jugado
toda la vida porque he sido feliz. Me tocó la oportunidad de ser del pase automático en la UNAM. Yo estudié en el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Oriente y ahí nos ponían, ¿qué carrera quieres ir? Sin dudarlo, yo puse Derecho y bueno, pues aquí en ese camino estamos. Qué bueno, es muy importante cómo nace esa historia entre nosotros y también que a veces un titubeo o una decisión muy en específico puede llevarnos a buenas o a malas decisiones y la importancia que tiene el tomar la decisión de qué vas a estudiar, ¿no? O sea, sí es muy importante y como lo comentaba la licenciada, es en una edad muy corta que tenemos nosotros. Algunos lo tienen muy definido y otras personas no tanto. Yo no decía, voy a ser abogada de chiquita, yo quería ser maestra, mi papá es docente, yo decía, yo quiero ser maestra. En mi formación de bachillerato pude realizar prácticas profesionales y servicio social en la Procuraduría justamente de Texcoco y ahí me empapé con todo el ámbito penal. Yo estuve en química forense y de ahí yo veía a los abogados y decía, ay, qué padre, o ay, qué divertido, ay, qué bien se ven, ay, siempre están bien arreglados, o sea, como que esas pequeñas banalidades que no importan tanto dentro de la carrera, pero que visualmente era lo que me atraía en ese momento. Empecé a acercarme a personas, abogados, para poder ver, bueno, cómo que se trata, qué se hace. En mi familia no hay abogados, entonces pues fue como que un camino sola. Después de la preparatoria fue que dije casi al final, ok, sí voy a estudiar Derecho y pues realmente es una decisión en la cual me siento muy satisfecha porque es algo que también comparto, me gusta mucho y lo disfruto mucho. Entonces es importante que estas decisiones, aunque a veces sintamos que no es lo correcto, continuemos como en el camino. Si la licenciada pudo regresar a ese lugar donde fue feliz y ahora lo está haciendo, pues no va a ser la primera ni la última, y compartir también eso con las personas que nos escuchan. Y adelantándonos como que un poquito más desde el inicio, algo que quisieran compartir con las personas que nos escuchan. Todos hemos tenido o la primera experiencia que nos fue súper mal, o alguna anécdota chistosa, algo muy feo, algo que nos haya hecho sentir una desesperación quizá, pero en un ámbito bonito, para seguir hablando de lo bueno del derecho que nos gusten compartir. Sí, yo creo que, bueno, cuando yo comenzaba con mi formación ya en prácticas, yo empecé cuando estaba estudiando, porque en la escuela te dicen, no, es importante que practiquen, no todo está aquí. Entonces yo empecé a practicar. Mi papá, como les comentaba, es litigante, entonces pues en su despacho yo empecé a hacer prácticas, ¿no? Tipo prácticas, pero todavía estudiando. Y entonces a mí me asignaron con una pasante, que ella era mi responsable, o bueno, la persona que se encargaba de guiarme o de decirme cómo hacer las cosas, ¿no? Y en alguna ocasión recuerdo que yo estaba ahí, también había otra chica que también estaba haciendo prácticas, y yo, a pesar de que pues mi papá es uno de los titulares del despacho, siempre he tratado, bueno, actualmente todavía, pero desde que entré he tratado de ser así como mi lugar es de otro estudiante más, entonces tengo que comportarme como tal y no sentir que tengo superioridad respecto a los demás. Sí, nunca me quise sentir con privilegios porque, no sé, sentía que eso iba a cambiar por completo mi relación con los demás, ¿no? Y entonces fuimos al juzgado, a los juzgados civiles y familiares, porque nos iban a enseñar cómo ingresar a una promoción en el juzgado. Entonces es algo fundamental que en la escuela no te lo enseñan. Sí, claro. Entonces, ya cuando llegamos, pues esta persona que era mi titular, bueno, la encargada, mi pasante, nos empieza a decir, aquí son los juzgados, miren, dónde se ingresa este escrito, y ninguna de las dos sabíamos, ¿no? Y nos quedamos así. Pero ella, la otra chica, yo notaba que se quedaba así como que aburrida, como que no le interesaba, y yo nada más respondía, pues es ahí, ¿no? O sea, yo solo decía, es ahí. Sí, pero ¿cómo se llama? Y le digo, no, pues no sé. Y ya ella me explicó todo, me dijo lo que eran las salas, todo eso, ¿no? Que no te lo enseñan en la escuela. Y entonces, la otra chica, ella le dice, la persona que nos llevó le dice que si quería ingresar ella a la promoción. Y dice que no, que eso ella ya lo sabía. Que porque ya venía de otro despacho o algo así fue lo que dijo. Y entonces, pero le contestó en un tono así medio como grosero, como ya enojada.
Y entonces yo solo me quedé así y yo dije, no me voy a mover, me voy a quedar así porque si me ve, me va a empezar a regañar a mí. Yo soy muy nerviosa, entonces yo así como que dije, no, yo no voy a hacer nada, yo callada. Y ella me dijo, ingrésala tú, y yo, bueno. Y esa fue la primera vez que ingresé a una promo con el temor de que me regañaran, cuando yo ni había hecho nada, ¿no? Y ya cuando salgo, nos empezó a explicar otras cosas. Y esa chica ni le ponía atención y le dijo, no, esto no es así, es así. O sea, la corrigió y yo me quedé así como que dije, ¿qué está no, pasando? Ajá, yo me quedé así como muy sorprendida de cómo le estaba diciendo, que la estaba corrigiendo, ¿no? Cuando era estudiante igual que yo, entonces dije, caray, ¿qué está pasando, no? Y le empezó a regañar y le empezó a hacer un montón de preguntas y yo nada más me quedé así, seria, ¿no? Callada. Ahorita te toca. Sí, yo dije, no, si yo contesto, si yo digo algo, pues qué tal, y me empieza a preguntar a mí, la verdad no sé, o sea, porque le empezó a preguntar puras cosas de la práctica, que no sabemos, realmente en la escuela no te enseñan nada de eso. Entonces, ya me dice, ¿y tú por qué no dices nada? Y le digo, no, pues es que me vas a empezar a regañar a mí. Porque no sé nada. Pues es que yo Porque a eso estoy aquí. Estoy aprendiendo. Y ya, esa fue como mi primera experiencia en la práctica. Vida práctica. Literalmente fue la primera vez que fui a los juzgados, pero con el temor de que me regañaran. Porque cuando empiezas en todo eso, como que sí tienes mucho... Bueno, no tienes experiencia y temor como que hasta de preguntar, ¿no? Bueno, a mí me pasaba mucho al principio y ahorita pues obviamente no, pero... Y ahorita yo ya orientado a otros, ¿no? Que van empezando para decirles, es aquí, o es así, o es de esta manera. Sí, porque todos venimos de ahí, o sea, todos venimos en un aspecto en el que no conocemos todo. A lo mejor hay quienes vienen de familia de abogados y desde chiquitos acompañan, vienen, ven y dicen, esto se hace aquí, así. Pero hay quienes no, y todos empezamos de esa misma manera. Y también la parte del temor yo creo que viene de cómo tratan, no es hablar mal de ellos, pero muchas veces el trato que reciben los principiantes de los servidores públicos, llámese juzgados, ministerios públicos, es un poco duro, porque hay personas que ven que así como que te ven nervioso, como que no sabes, pues como que más te insisten y te ponen más nervioso. Radica también de ahí un poco el miedo que se tiene. Doctor, ¿qué nos puede contar? Gracias, muchísimas cosas, pero ahorita que dice su anécdota de la licenciada Mariana, lo que usted comenta, lo dijo muy suavecito. A veces los servidores judiciales nos atienden muy duro, no, nos hacen pedazos. Allá por el año de 1992, era yo pasante, empecé mis primeros pasos y el licenciado titular del despacho no me explicó. Entonces me dijo, ve y consulta el expediente, y me dio un dato. Pues yo llegué muy valiente al juzgado tercero familiar de la Ciudad de México, todavía lo recuerdo, y llego al archivo, yo me presto un expediente, pues uno muy emocionado y feliz, y yo nunca me había presentado a un juzgado, y me dice la técnico judicial, la servidora judicial, ¿verdad? ¿De qué secretaría? De esta. No sabía si era la primera o la segunda, no lo sabía. De esta. ¿En dónde está el expediente? ¿Dónde está el expediente? Pues ahí, ¿no? ¿En su letra o es de hoy? ¿En su letra o es de hoy? Es de hoy. Pero contesté por contestar, ¿no? Ahora sabemos que en su letra quiere decir que ya tiene días que salió del acuerdo y está en su lugar, en el archivo. Entonces me dice... o es de hoy, le digo, es de hoy. Y por fortuna era de hoy el acuerdo, ¿no? Y saca el expediente y lo pone. ¿De parte de quién viene? ¿De qué parte viene? ¿De qué parte viene? Le digo, de parte del licenciado Luna Rodríguez. Ay, ¿cómo que? Aquí procesalmente, ¿usted tiene personalidad? ¿Usted tiene personalidad? Sí, traía mi corbatita. Vengo bien arreglado. Sí, tengo personalidad. ¿Y en dónde está? ¿En dónde está? Pues ahí, ¿no? Ahí señalando el expediente, ahí. Y ya lo abre y dice, ¿a quién representa? Pues se me ocurrió decir rápido, al demandado, ¿no? Pues la verdad no sabía. Y dice, ¿en dónde está autorizado? ¿En dónde está autorizado? ¿En dónde está autorizado? Sí, en uno principal o en uno posterior. No sé, pues vaya y pregunte. Me salí del juzgado, quería yo llorar. Me hizo pedazos, ya la cuento muy suavecita, pero es un impacto muy fuerte.
yo dije, yo no sirvo para ser abogado, yo me voy a ir a lavar coches allá a mi pueblo, porque realmente lo acaban aún. Sí. No le tienen esa comprensión. Por fortuna creo que ese evento que marca mi vida me dio la oportunidad de decir, de ahora en adelante, cuando yo sea abogado y tenga mis pasantes, no los voy a dejar morir solos, no los voy a aventar hacia la muerte, les voy a explicar muy bien antes de que ellos puedan ir, porque es traumante. Sí. Eso puede llegar a que alguien diga, esta carrera no me gusta, me voy de ingeniero ahí, 2 más 2 siempre es 4 y no pasa nada, ¿no? Pero sí, esa fue una anécdota que estuvo a punto de destruir la brillante carrera. No, y que sonará ahorita a meme, ¿no? O a burla, pero que realmente, o sea, sucede, o sea, sí son cosas que van sucediendo. Hablando como esta parte de la práctica y la realidad, ¿qué expectativa, doctor, tenía usted de la licenciatura o de la profesión? Y que ahora en la realidad usted dice, no, o sea, nada que ver mi expectativa de estudiante con lo que ahora pasa en la realidad. Bueno, casi en todas las materias es muy diferente la práctica con la teoría, ¿verdad? A nosotros nos enseñan en la teoría los derechos laborales y que el trabajador hasta tiene suplencia de la queja y que debe de ser apoyado. En la realidad, en las juntas, extintas juntas de conciliación, sufre uno peor que un obrero, ¿no? De verdad, los trabajadores y sus abogados son apaleados, entonces cuando uno dice, nada tiene que ver, qué bonito, los recuerdo, el artículo 761, 769 de la Ley Federal del Trabajo, que nos hablan del procedimiento a las juntas de conciliación, y antes lo hacían a máquina mecánica y decían, Salgado Arteaga en contra de industria textil, pero así bajito, y ya, no llegó, pues certifican que no llegó, y uno está ahí cerquita, ahora ya hay pantallas y todo, y aún así sigue habiendo, digamos, trampas, malas prácticas. Después, bueno, cuando yo llevé mi primera audiencia laboral, iba a las otras juntas para ver cómo se llevaban a cabo, y mucho veía que el abogado se acercaba a la técnico y le decía, no lo vocees. Bueno, no entendía qué le quiso decir, no lo vocees. Pero no vocearlo empieza la audiencia y aunque esté ahí el abogado, pues, y ya cuando se incorpora, pues ya se pasó la fase procesal de conciliación y la de contestación de demanda, y entonces ya prácticamente vas muerto porque ni pruebas tienes, y ya perdieron los derechos laborales de un trabajador de 10 años. Entonces eso es frustrante, dices, qué fea es la realidad a lo bonito que es la Ley Federal del Trabajo y el derecho laboral. Sí, todo lo que pretende. Tocando el tema de las juntas, recordé una situación que me pasó a mí justamente cuando recién casi egresé de la licenciatura. Me tocó a mí atender un asunto en una junta federal, y ya había ido yo 2 veces, pero acompañada de las personas del despacho donde yo estaba. Entonces así como que, sí, esto. Fui al local, primero fuimos al local acompañada, y me dijeron, te vas a la federal, es lo mismo, solamente checa qué junta te toca y no sé qué. Y yo dije, pues si en la local fue fácil, pues yo creo que en esta también. Entonces ahí me voy, muy linda y todo. Según yo reviso mi junta, estaba en el lugar y me dijeron, ¿ya llegaste? Sí, ya estoy aquí. Hasta mandé una foto de que sí, estoy aquí enfrente. Cuando termine esa audiencia es la mía, ¿no? Porque llegué antes y todo. O sea, pasó media hora, 30 minutos, 40 minutos y nada. Y seguían ellos ahí. Yo dije, yo no me muevo de aquí, ellos siguen, después voy yo. O sea, terminó como después de 1 hora y me decían el titular, oye, ¿cómo vas? Y yo, es que no ha terminado. Bueno, no importa, a veces se retrasa, no sé qué, tú ahí no te mueves. Y yo, sí, no me muevo de aquí. Y entonces terminan y me acerco y le digo, oiga, disculpe, la audiencia tal, no, es que aquí no es. Y yo, sí, mire, aquí dice, no, es que esta no es la junta tal. Es del otro lado. Y yo, o sea, en un momento me di cuenta que me había equivocado yo de junta, pero yo me sentía súper segura que era en esa, y entonces me eché a correr y ya se había pasado 1 hora casi la audiencia, evidentemente, o sea, iba a ser como un milagro casi que a lo mejor se hubiera retrasado tanto tiempo. Llego corriendo, pregunto y no, pues ya pasó. Y yo, no puede ser, y de verdad casi yo le dije, es que por favor no me puede dejar checar el expediente o deme copia de lo de la audiencia, algo por favor, yo necesito. Yo me sentía muy desesperada porque dije, ¿qué voy a hacer? O sea,
yo me sentía que yo había fracasado, que yo había hecho las cosas mal y pues es feo a veces sentirte así por pequeños detalles o pequeños errores burocráticos más que nada. Entonces casi le lloro para que me dé copia de lo que se había llevado en la audiencia y fue así como que me dijo, yo creo que se apiadó de mí, me dijo como, sí, pobrecita, toma, llévatela. Y yo fue así como que, ay, gracias. La confusión estribaba, no me pasó, pero a muchos, en que era la junta 7 bis y la 7. Ajá, Entonces sí. a lo mejor estaba en la 7 bis y era en la 7 o viceversa y así, y se pudo haber perdido el asunto. Sí, exactamente. Y se siente morir. Sí, uno dice, no, yo me sentía muy mal, entonces fue así como que regresé y dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? O sea, ¿cómo es posible la primera vez que me dejan a mí sola y lo que hago y no sé qué? Es frustrante, pero pues después vienen también satisfacciones o esas cosas bonitas que nos pasan, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué de bueno, qué de satisfacción sacan de esta profesión del derecho? Bueno, va a sonar como muy cliché, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder ayudar a la gente. Bueno, a veces tienes esa idea de la escuela, como decía ahorita, que es lo que tienes la expectativa y cuando sales ya no lo es o es diferente. En la escuela te dicen que tú estás para ayudar a la gente, ¿no? Que tu función como abogado es ayudar a la gente. Pero llegas y hay mucha corrupción en el sistema o hay detalles que no, o a lo mejor hay prejuicios personales o te tocan asuntos que a lo mejor y no estás como muy de acuerdo que sean de esa manera, ¿no? Tienes que defender a gente con la que no coincides tanto o que no te sientes tan cómodo con, pero a veces lo tienes que hacer porque es tu labor ayudar a la gente. Pero yo creo que más que ayudar a la gente, lo bonito de la licenciatura, bueno, de la carrera en Derecho, es el hecho de poder aportar un poco al sistema de justicia para que se cumpla. Obviamente nosotros no tenemos una varita mágica y podemos hacer que todo el sistema cumpla sus funciones, todas las personas que lo integran que cumplan esas funciones o que las cosas sean como quisiéramos que fueran, porque obviamente como mencionaban hay cosas que no cumplen con ese objetivo, que están como muy como dañadas o son diferentes de como uno pensaría que son, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa cualidad que tenemos como abogados de poder aportar un poco para que la justicia se cumpla es lo más bonito de. Sí, digamos que en el mismo sentido, ¿verdad? Es la ética. Uno cuando estudia dice, yo quiero ser abogado para ayudar a la gente. Me acuerdo que un día me decía un profe, doctor Javier Patiño Camarena, ¿quieres ayudar a la gente? Pues vuélvete odontólogo, pues también ayudas a la gente. No, te tienes que ayudar a ti mismo para que puedas ayudar a la gente. Te tienes que preparar mucho para que ayudes a la gente. Sí. Porque no creas que estudiar la licenciatura es ya terminar y ser abogado, ya te sientes abogado, ya recibiste tu cédula. Recuerdo que la usaba aquí, le tengo la cédula grande y la andaba presumiendo. No, eso no es. Verdaderamente quieres ayudar a la gente, hazlo. Pero hazlo con ética, con valores. Y también gracias a ese maestro encontré algo de lo más hermoso que he encontrado en esta profesión, que invito a los jóvenes que busquen esa cuestión. Cuando yo estudiaba decía, yo quiero ser juez, yo quiero ser ministerio público. Hoy no, yo quiero ser político, tampoco, toco madera. Yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser diputado, yo quiero ser servidor público. Pasaba por las oficinas de Pemex, yo quiero trabajar aquí. Y no, yo quiero ser abogado postulante, yo quiero ser todo. Y de pronto encontré algo tan maravilloso que es a lo que combino la práctica profesional, que es dar clases. De pronto me enfrenté con un maestro, un excelentísimo maestro, el doctor Javier Patiño Camarena. Yo estudié la licenciatura en Ciencias Políticas después de la de Derecho. Ahí conocí a este maestro que daba Derecho Constitucional. Y él es mi fuente de inspiración. Era un maestrazo, un catedrático. Y yo traté de seguir sus pasos. Y de pronto descubro que esa es una de mis grandes pasiones, el ser maestro, el enseñar. Te da tantas satisfacciones, ayudas a la gente, te ayudas a ti mismo y terminas por como llegar a una cima de esta carrera. Dices, soy licenciado, soy maestro,
doctor, pero soy académico y he enseñado a tanta gente. El ver también a mis alumnos que son gente de éxito, que han triunfado, me acompaña uno, no está en las cámaras, pero dices, qué satisfacción, sirvo para mucho. Entonces sí ayudo a la gente, ¿verdad? Así me ha pasado. Es el granito de arena que yo creo que cada uno de nosotros queremos poner para contribuir a lo que debe de hacer el derecho, ¿no? Hablamos de la justicia, de ayudar a las personas, de hacer un bien, pero muchas veces esos deseos que nosotros tenemos o esa expectativa, yo creo que todos los estudiantes de derecho o las personas que quieren iniciar en el derecho, es así como la vida color de rosa, y sí voy a hacer justicia, y sí voy a defender al inocente, y al culpable sí lo vamos a meter a la cárcel, y sí a las personas que hagan actos que no están bien, los vamos a sancionar, o sea, muchas cosas, pero llegamos a la práctica y es muy difícil darnos cuenta que no es realmente como lo pensamos, que hay un sistema de muchísimos años con muchísimos problemas, lo mencionaba la licenciada, corrupción, uno de tantos que tenemos, que hace que todas esas ilusiones y todos esos sueños que nosotros teníamos bonitos puedan irse tropezando un poco. ¿Por qué? Porque si queremos seguir una línea recta en decir esto se hace así o yo lo aprendí de esta manera, lo correcto es hacerlo así, hay algo, un sistema que a veces nos impide continuar con ese buen camino que nosotros queremos tener. A veces esta parte de la ética se ve un tanto, movida por todo este sistema legal. Entonces, ahora, hablando de la ética, vamos a hablar de eso, de lo malo del derecho, y me gustaría que nos enfocáramos en eso, en esos problemas que se generan, no solamente en el sistema, sino que todos a lo mejor como abogados hemos ido acrecentando o hemos hecho que vayan creciendo un poco más. Por ejemplo, en algún momento les ha tocado alguna situación en donde ustedes vayan bien por lo legal y el sistema o alguna otra circunstancia haya hecho lo contrario o haya ido en contra de la ética, algo que los haya frustrado y decir, no. Sí, claro. No creo que me haya frustrado, sin embargo, uno es conocedor del sistema. Sabe uno que el sistema puede ser corrupto. Tengo ya bastantes años enseñando a los alumnos, digo, siempre hay que luchar, aunque sabes que el juez, porque a veces lo conocemos y ese juez es bien trans, ese MP es de lo peor, no es la última instancia, podrás perder en la primera instancia y podrás perder en la apelación, pero siempre queda la esperanza de que a nivel federal se pueden componer las cosas. ¿Y cómo se van a componer? Si estudias mucho y si eres honesto contigo y con el cliente, desde un principio le digo que usted no va a ganar el asunto porque usted está en un asunto de arrendamiento en donde está diciendo que no le han pagado la renta, pero es porque se inundó la casa. Se van a excepcionar y no te van a pagar las rentas, mejor vamos a hacer una conciliación, etcétera. Siempre hay que hablarle al cliente con la verdad y luchar contra el sistema. No es fácil, en materia penal sobre todo es doloroso, es decepcionante ver cómo los jueces son jueces de hierro con la guillotina cercana, porque a todo mundo quieren condenar a uno habiendo pruebas. Sí, es difícil. Justo en el ámbito penal, licenciada Mariana, tú comentabas que era una rama que te apasionaba. Sí. ¿Te ha tocado alguna situación así? Pues me ha tocado ver justo lo que dice el doctor, esos jueces como que con decisiones muy firmes, ¿no? O el hecho de ver que la figura de la prisión preventiva se ocupa para todo, ¿no? A pesar de que es una figura que ya está a nivel internacional demostrado o señalado que es violatoria de derechos humanos, que se siga aplicando y que siga siendo una práctica tan constante para cualquier tipo de delito, prisión preventiva oficiosa. Se robó un celular, pero traía una navaja, hasta ya no lo sabemos, de 30 centímetros de la marca Tramontina, ¿no? Con mango de madera. Ya está, ¿sí o no? Merecedor de prisión preventiva oficiosa. Entonces,
siento que lo que me he percatado en la poca práctica que tengo es justo eso, que la mala aplicación de la medida cautelar y esa que es privativa de libertad y violatoria de derechos humanos, creo que a pesar de que ya tiene México las recomendaciones internacionales de la Corte, que siga aplicándose y que siga siendo tan para todo, tan universal, sin respetar lo que dice la Constitución, la Corte, me parece algo muy triste de el derecho penal, que se siga malinterpretando a la figura, ¿no? Y que no cumpla su objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la prisión preventiva? Evitar que el imputado se vaya, ¿no? Como dicen, que se sustraiga de la justicia. Sin embargo, creo que está mal ejecutada y por lo tanto no se cumple con la función de la medida cautelar, ¿no? Esa es mi opinión. Y lejos de que haya justicia, se genera una injusticia. Claro, sí, porque como dicen, ¿no? O sea, la Corte ya dijo que es algo violatorio de derechos humanos, por lo tanto no está haciendo justicia y está transgrediendo al imputado, que a pesar de ser un imputado, no pierde su calidad humana ni sus derechos humanos, ¿no? Sí. Y es difícil como los jueces no pueden generar ese cambio porque caen en algo rutinario, o sea, ellos dicen, pues así lo he hecho y así lo voy a seguir haciendo, ¿no? No tengo por qué cambiar, yo considero, tengo mis criterios, y entonces se basan en ese tipo de cosas para decir, no, yo lo hago bien o yo estoy bien. ¿Y cómo luchamos nosotros contra una decisión así? A lo mejor sí, en otras instancias, pero ¿por qué tener que recurrir a otras instancias cuando el problema se puede erradicar desde abajo? Desafortunadamente tenemos muchos problemas que no son de hace 2 años, 3 años, o sea, que vienen a lo largo de los años con su trayectoria profesional, ha visto cantidad inmensa de situaciones así. Entonces es lo triste de esta parte que tenemos nosotros del derecho. Y por ejemplo eso de la prisión no solamente genera como ese problema de la injusticia o de la violación a los derechos humanos, desencadena otras problemáticas como por ejemplo la sobrepoblación en los centros penitenciarios, pues también cuántas personas están ahí sin haber recibido una sentencia o cuando realmente no están siendo bien ubicados o bien encuadrados en algún delito, o sea, muchas derivantes que generan otros problemas y no solamente eso, y pues ahí es cuando un sistema colapsa. Y creo que el doctor lo comentó, es importante hablar con la verdad a los clientes o a las personas que vamos a representar. Hay muchas personas, abogados, que no lo hacen y creo que de ahí viene la percepción a veces un poco negativa que tiene la sociedad de los abogados, de no, pues nada me quiere sacar dinero, no, pues que para las copias, ¿no? El dinero, lo que sea. Creo que esa percepción también viene justo por esas acciones que no están como bien concebidas dentro del derecho, ¿no? Entonces, esta parte de esas malas prácticas dentro del derecho nos lleva a que a nosotros como abogados también nos tengan como una mala idea o mala generalización por parte de la sociedad. No sé si a ustedes les habrá tocado en algún momento algún cliente o algo así que, ay no, pues qué ratero, o que no entienda explicaciones, porque los abogados pues también lidiamos con eso, con clientes difíciles, no solo con un sistema un tanto pues ahí medio turbio, sino también con los clientes o con los familiares. Entonces son varios aspectos. ¿A ustedes les ha tocado alguna experiencia con algún cliente? Sí, cómo no. Incluso ha habido ocasiones en que le digo al cliente, mira, el amparo, yo tengo especialización en amparo y doy clases de amparo, pero no es para que yo me haga un amparo y me dedique ahorita a robar o a violar. Tu familiar desafortunadamente se vio inmiscuido en un asunto legal, no con un amparo. ¿Crees que ya va a salir? Vamos a ver la posibilidad, si existen violaciones a derechos humanos, que sí sale. Y lo que comentaba la compañera, yo tengo por ahí un escrito que es inédito, ¿no? El dolor de la prisión preventiva oficiosa, que los jueces no quieren entender, que no la debes de imponer. Y a la gente explicárselo, pero es que fulanito ya salió, menganito también, y lo que decíamos, sí tenemos el recurso, pero el recurso nos tarda 4 meses, 3 meses, 6 meses el amparo, y por lo tanto va a estar una persona en prisión. ¿Y cómo les explicas, no? También, rápido, para no quitarle la cámara aquí a la licenciada, me tocó un asunto donde le inventan el delito a una persona. Él es un campesino de allá de San Martín de las Pirámides. Lo acusan de que según se había robado un celular,
con una navaja y estaba en la cárcel. La única forma de que él pudiera salir de manera rápida era a través de un juicio abreviado con una reducción. Y él me decía, yo no cometí el delito. Ya lo sé, que tú no lo cometiste, pero mira, si tú aceptas, te van a dar una reducción y te va a quedar a menos de 2 años y no vas a tener ni antecedentes. No, yo no cometí el delito. Y tenía toda la razón. Eso me duele, porque él no había cometido el delito. Bueno, tanto fue su afán, que nos fuimos a juicio y demostramos su inocencia, pero estuvo 9 meses en prisión. Eso es horrible. Al final él salió muy contento y dice, es que yo soy inocente, y eso quería oír, ¿no? Pero 9 meses de él. Ajá, entonces sí es así, ¿sí o no, licenciada? Sí, claro. Incluso comentaba si existe problemáticas con los clientes y eso, y a mí no me tocó como tal que fueran mis clientes, sin embargo yo como pasante ver que ya no fue un caso que ya se tomó ya iniciado. El cliente revocó a su abogado, estaba él ya en el reclusorio, ¿no? Sin una sentencia también, otra vez, y se le dijo al cliente la situación de cómo estaba su situación en cuanto a su asunto, ¿no? El abogado le planteó todo el panorama general de qué tan probable era que saliera o no saliera, ¿no? Y dijeron, yo recuerdo porque yo lo escuché que el familiar del cliente dijo, pero no que son muy buenos abogados, ¿cómo que no van a sacar a mi hermano de la cárcel? Dice, sí, pero yo prefiero hablarle con la verdad y evitar un problema después con ustedes a lo mejor, o que me tengan en otro concepto o estén con expectativas de que tu hermano va a salir de la cárcel. Sin embargo, creo que, como usted lo decía, es muy importante hablarles con la honestidad y decirle, ok, sí, tu hermano es culpable, ¿no? O sea, él sí cometió el delito, porque sí lo había cometido, o el delito que se le acusaba. Sin embargo, vamos a buscar que se le dé su sentencia justa, ¿no? Acorde correspondiente a el delito que cometió. Porque igual se da mucho las sentencias así súper elevadas o desiguales, excesivas. ¿no? Excesivas es la palabra. Entonces, eso fue lo que hizo el abogado, plantearles y decirles, ok, es culpable, sí, entonces no lo puedo sacar. O sea, si tu hermano de verdad es culpable, no lo puedo sacar. Pero no que son muy buenos abogados, sí, pero él es culpable, él tiene que cumplir con su sentencia. Sin embargo, vamos a buscar el escenario en donde tenga una sentencia justa y correspondiente al delito que cometió. Pero ellos no quisieron y pues revocaron otra vez y fueron a buscar a otro abogado. Alguien que ellos sí iba a querían hacer a alguien eso. que no tuviera ética y que les dijera, vamos a sacar a tu hermano de la cárcel, pero Cueste lo que cueste. necesito 30,000 pesos para empezar. Y después regresan, me robaron, me hicieron, y ya Ajá. tiene una sentencia de 60 años mi hermano. Sí. Exacto, sí, ya se complica todo. Creo que esta parte de la ética nos lleva justo, estamos hablando como de lo bueno, lo malo, y entra también la parte ilegal, ¿no? Muchas veces los clientes quieren, a costa de lo que sea, lo que ellos quieren, ¿no? Y muchas veces se ve manchada o se ve tachada esa ética que nosotros tenemos. Y pues como al inicio del podcast lo comentamos, vamos a hablar sin filtros, también nos ha tocado vivir esas situaciones en donde, como la licenciada comentó, que los familiares querían que lo sacaran a costa de lo que sea, y la cuestión de la ética fue así como que no lo vamos a sacar como a costa de lo que sea, solamente se le va a dar lo justo, porque eso hace el derecho. ¿En algún momento han tenido que rechazar algún asunto por cuestiones éticas, que ustedes digan, no, yo no me meto en eso, o algún asunto que ustedes digan, bueno, o sea, puede que lo haga, puede que no lo haga, vemos, sé que no está del todo bien, pero lo voy a hacer? ¿Algo que nos quisieran compartir? Bueno, a mí me tocó, pero no era mi cliente, sino que yo estaba de pasante y era cliente de mi abogado titular. En este caso yo estaba ya en materia penal, porque cuando empecé en diferentes áreas, ¿no? Cumpliendo un tiempo en familiar, otro tiempo en laboral, otro tiempo en penal. Entonces cuando estuve en penal fue que llega un cliente que estaba acusado de violencia familiar. Y entonces eso como que afectaba mucho a mí Emocionalmente. Ajá, como que mis propias ideas personales. Y yo le decía, pero ¿por qué está defendiendo a alguien que golpea a su esposa, por ejemplo, no? Le decía al abogado. Y me decía, pues es que es el trabajo que hay que tomar.
Y yo ahí como que tuve un dilema personal. Obviamente no me puse a decirle ahí, pero ¿por qué lo hace? O sea, eso no está bien, ¿no? Es malo, ¿no? Y ya luego yo bromeaba con él y le decía, otra vez va a defender a un malo. Otra vez va a defender a un malo. Y ya él me decía, que había que hacer a un lado los prejuicios personales. Pero yo ahí sí tuve como que un dilema. Y sigue siendo como dilema para mí el hecho de decir, si yo tomo un caso que no estoy del todo de acuerdo con lo que se hizo, o voy a defender a una persona con la que no estoy al 100% de acuerdo, estoy fallándome a mi ética personal o a mis propias ideas. Entonces es algo que sigo como que trabajando y pensando si está bien o está mal, ¿no? Sin embargo, creo que ya enfocándome un poco a lo que decía sobre la ética y eso, creo que ya es a consideración de cada persona. Obviamente tenemos una ética como abogados, ¿no? Y existe eso de no incurrir en corrupción y todo eso que se nos dice, ¿no? Sin embargo, creo que se da mucho. Me ha tocado ver demasiado, no con mis titulares, no voy a hablar mal de ellos, ¿no? ¿Qué tal? Y ven esto y dicen, ya nos está balconeando. No, sino que ver que dentro del sistema, tristemente es lo que lo mueve. O sea, hablábamos mucho de eso, de la corrupción dentro del sistema, por los mismos funcionarios que hay en los juzgados, los jueces, todos los que integran el juzgado, creo que hay no siguen mucho lo que es su ética, ellos. Entonces, eso como que afecta mucho allá la práctica del abogado. Como decía, creo que es a consideración de cada quien, sin embargo, es algo que sí se debe de trabajar mucho. Yo creo que desde que estamos formándonos como estudiantes, el saber que un billete no vale más que la justicia, ¿no? Bueno, yo tengo esa idea, no sé usted, doctor, cómo lo vea ya. Ay, Dios. Con su experiencia. Dice uno de los postulados, ¿no? Debes de respetar a la mujer de tu prójimo, pero en cuanto conocí a la mujer de mi prójimo, él dejó de ser mi prójimo. Este es un juego, a veces los abogados cambiamos nuestra ética, más bien no la ética, sino nuestros pensamientos. Es muy horrible, yo casi no platico mis asuntos porque dicen, estás defendiendo un violador, estás defendiendo un golpe a mujeres, estás defendiendo. Vamos a ver el contexto. Uno rapidito de golpeador. Mujeres, un hombre golpeó a una mujer en los 15 años de su hija. Bueno, sí la golpeó. ¿Y por qué la golpeó? Porque la mamá, cuando están diciendo gracias, y aquí el papá, que ni es el papá, pero además ni se le para, y así lo dijo, pues el señor se voltea y le da uno. Es un golpe a mujeres. La golpeó y merece ser castigado, pero no merecía 25 años, ¿verdad? Merecía 2. Y fue lo que se busca, ¿no? Entonces, hay que ver los contextos, ¿no? Hay que ver también ese golpe, qué tanto verdaderamente es golpe. No le estoy diciendo, ahora vuélvase defensora de golpes. No, es muy difícil. El transitar 30 años en la profesión, tuve la oportunidad de trabajar el sistema penal inquisitivo y ahora el acusatorio. Es muy difícil el enfrentarte con un asunto. A mí me tocó un asunto, incluso era mediático, le llamaban el descuartizar las Américas, y yo dije, yo este asunto no lo tomo, porque si lo saco y es culpable, ¿qué cuentas voy a ir a entregar a mi creador, verdad? Y sí, así lo pensé. Y también dije, bueno, y si no lo saco y era inocente, pues voy a quedar bien marcado. Sin embargo, acepté el asunto, desafortunadamente se quedó. Yo creo que él era inocente, pero él se quedó por el sistema. Y entonces sí, un golpe debe uno de llevar, no puede uno salir ileso, pero debe uno de estar convencido de lo que quieres para tu profesión, ¿no? Muchas veces dicen, yo quiero ser penalista, sí, pero no voy a defender rateros. No, entonces no vas a ser penalista, ¿no? O sí, pero sea ministerio público, para que te toque acusar, y a veces hasta le pongo la crema, ¿no? Y inventar delitos y delincuentes, pero bueno, es difícil, sí, ¿no? Es difícil el resolverse. El día en que yo me resolví, y no solamente en materia penal, empiezo a caminar con amor hacia la profesión. Se los digo a los estudiantes aquí, también a la licenciada,
cuando yo me resuelvo que dejo de hacer los asuntos personales, porque yo llegaba en un ejecutivo mercantil a patear la puerta y páguele, desgraciado, no sea usted así, ¿no? Y también en el divorcio al señor le decía, oiga, es que usted es un infiel, perro, desgraciado. Bueno, espérame, si le engaño a ella, no a mí, ¿verdad? Si le debe a él, no a mí. Si cometió el delito, vamos a ver, y vamos a ver qué tanto podemos resolver a través de nuestro conocimiento. Los asuntos que yo no admito son los de la delincuencia, y tengo ahí un asunto que llegaron al despacho y yo con la necesidad y me abren el maletín y yo temblando les dije, no, yo ya no me dedico al penal. ¿Cómo no? No, yo ya nomás doy clases, ¿no? Y un miedo terrible, ¿no? Y dije, estos cuates en primera, ¿cómo saben dónde vivo? ¿Cómo me ubicaron? Todo. ¿Y por qué me buscan a mí, no? Y yo dije que no. Y aún con toda la necesidad del mundo, necesidad económica, no sé si todos los abogados tenemos, pero y así me abrieron el maletín y yo tuve que decir que no. Y dije, bueno, qué bueno, no es que tuve. Dije, ahora sí que como en el juego, están ustedes muy jóvenes, pero hay un juego que era el bote, salvación por mí y por todos mis amigos, ¿no? No, ese tipo de asuntos no, porque ese tipo de gente también, aunque les digas que no, ya recibiste un dinero y ahora tienes que enfrentar. Bueno, eso sí, no. Hay abogados, mis respetos, que llevan ese tipo de asuntos, yo no. Pero en ese sentido, ¿usted no lo tomó por ética o por seguridad? ¿O ambas? Yo creo que primeramente por seguridad. Y por ética no podría decirlo porque ni siquiera les pregunté de qué se trataba. O sea, nada más me dijeron, nunca tienen que ir a defender a fulanito de tal. No les dije de qué delito, pero pues si vienen de ese esa tipo manera, de gentes, no llegan de trajecito y buenas tardes, licenciado. Llegan hasta con sus armas. Imagínate tener a la gente así armada, despacho enfrente de ti. Yo temblando les dije, no, yo ya nada más me dedico a dar clases, yo ya no trabajo. ¿Cómo no? Pues si va todo. Estoy acabando los asuntos que tengo, ¿no? Fue por seguridad, pero creo que aún habiendo estudiado, ya hubiera sido la ética. Dices, no, porque es entrar a un mundo que no peligroso. es. Sí, peligroso. Así es. Sí, en donde ya no nada más es la seguridad de uno, es la familiar, o sea, está la familia también de por medio. ¿Algún consejo que gusten compartir con los estudiantes de Derecho, con las personas que les gustaría estudiar Derecho? De hecho, creo que este podcast, esta plática, ha sido consejos para aquellos que quieren adentrarse a este maravilloso mundo del derecho. Yo ya tengo 32 años ejerciéndolo, más aparte 4 de haber estudiado, es decir, toda mi vida, y sigo enamorado, sigo en busca, todos los días se aprende algo, todos los días, nunca termina uno de estudiar. Aquellos que nos gusta estudiar, este es el camino correcto. Que va a haber tropiezos, como a los médicos se les mueren, bueno, ni hablar, ¿no? Yo solamente de relajo digo, yo nunca he perdido un asunto, lo han perdido mis clientes. No, siempre hay altas y bajas en esta carrera, como en todas, pero dice el decálogo del abogado, bueno, y no dudes algún día decirle a tu hijo que se dedique a ser abogado, ¿no? Porque es lo más maravilloso que yo he encontrado, no sé. Qué bonito. Pues yo el consejo que les daría es que no desistan. Si de verdad es lo que ustedes sienten que es lo que quieren hacer, aún así tengan 50, 60, la edad que tengan, yo creo que siempre hay que seguir los sueños o lo que uno quiere hacer, ¿no? No rendirse y esforzarse, y como dice el doctor, seguir estudiando y seguirte preparando, porque al final de cuentas de nosotros depende que la justicia se haga, ¿no? O seguir aportando, o tratar de formar buenos profesionistas que puedan defender o mejorar a nuestro sistema y no empeorarlo como tal vez está pasándole a nuestro poder, ¿no? Que es un tema igual importante todo eso, pero creo que sería ese mi consejo, no desistir, seguir estudiando y seguir luchando por mejorar cada día. Cuando dice a nuestro poder, ¿se refiere al Poder Judicial? Claro que sí, doctor. Si hay tiempo, un minuto. Sí. Tuve la oportunidad de participar como candidato a magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito en estas elecciones, y es algo tan doloroso, pero también tan maravilloso. Estuve a punto de ganar, pero perdí. Sin embargo, estuve a punto de ganar, fue pura vacilada porque quedé en el último lugar, pero hice una campaña extraordinaria. Tuve la oportunidad de estar en contacto con la gente,
Me tocó un circuito judicial grandísimo desde Apasco hasta Temascalapa, y de Otumba hasta Naucalpan, pasando por todos esos lugares. Visité a las gentes, llevaba la confianza que iba a ganar, porque mis contrarios no estaban haciendo campaña. Yo me acerqué a la gente, invertí tiempo, dinero, esfuerzo. Fue muy doloroso perder, pero fue muy maravilloso participar en un proceso que nos dieron la oportunidad de poder llegar. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en que se renueve el Poder Judicial. Y bueno, pues me tocó ser candidato perdedor, sin embargo creo que soy ganador. Sí, claro. El hecho de haber participado en todas las fases, el haber pasado, la más difícil obviamente fue la tómbola, porque ahí no nos preguntaron nada, pero en las demás, el examen de documentación, el examen, no fue un examen, fue una entrevista, todas esas cuestiones, y el haber ido a una campaña que nunca había ido, fue algo maravilloso. Yo cuando estaba en campaña decía, ya, si yo pierdo no me vuelvo a meter. Yo creo que lo decía porque pensaba que iba a ganar. Sin embargo, no lo sé si volviera a participar, pero sí estoy convencido que tiene que haber una renovación en el Poder Judicial, y ojalá llegue gente preparada. Creo que quien me ganó estaba más preparado que yo, pero no ganó a la buena, ¿no? Ganó a través del acordeoncito, y entonces eso no se vale, ¿verdad? Porque es como el que dicen en los católicos, bueno, la iglesia, viene del pecado original. Pues si naciste espurio, ¿por qué no naces bien? ¿Por qué no luchaste bien para poder dar cara, verdad? Pero bueno, así es parte del sistema democrático que dolorosamente me tocó conocer. Yo creo que pudiera ser hasta tema para otro capítulo, otro episodio, y pues si usted nos permite invitarlo nuevamente, yo creo que nos daría muchísimo gusto tocar ese tema, porque es muy importante. Todos los que estamos dentro del sistema jurídico tenemos nuestras opiniones respecto a toda esa reforma y todo lo que provocó eso. Entonces, pues ojalá más adelante podamos contar con usted nuevamente. Con mucho gusto. Yo quiero agradecerle a usted, agradecerle al Centro de Enseñanza Texcoco, que nos invitan siempre que hay oportunidad. A veces uno como abogado postulante tiene los tiempos cambiantes. De pronto, ayer estuve en el Ministerio Público, lo bueno es que hoy no generaron la audiencia, la van a generar mañana, pero si la han generado hoy, pues tal vez no estaría aquí, pero siempre tratamos de cumplir, y si nos invitan, pues aquí estaremos. Gracias. Agradezco mucho el tiempo que hicieron los dos por estar aquí con nosotros. Creo que compartimos lo poco, lo mucho, porque el tiempo es muy poco y las anécdotas, las historias y todo lo que tenemos por compartir es demasiado. Entonces, yo espero que quienes nos escuchan se den cuenta que el ser abogado es una gran responsabilidad, ejercer la profesión es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio también, porque tenemos el privilegio de poder ayudar a muchas personas desde el ámbito en el que lo queramos realizar. Por ejemplo, el doctor como docente, nosotras compartimos también esa pasión por la docencia, nos encontramos en el mismo ámbito. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad, pero implica también un gran privilegio. Entonces, con los consejos que compartieron ya mis compañeros con ustedes, espero que este podcast haya resaltado esa parte bonita, esa parte fea, frustrante y esa parte medio turbia de lo que es el derecho, porque no todo lo es bonito. Entonces, les agradezco mucho nuevamente el tiempo. Ha sido un placer estar aquí con ustedes, conocerlo, doctor. Gracias, al contrario. Bienvenido. Cuando usted guste, están estas puertas de esta institución abiertas para usted. Un gran privilegio conocerlo. Gracias, igualmente. Licenciada Mariana, muchas gracias también por hacer tiempo y estar con nosotros, y que a lo mejor tú dices mi poca experiencia. No es poca experiencia, al final de cuentas es tu experiencia, es tu camino, y todos vamos así, poco a poquito, ¿vale? Entonces, pues nos despedimos en este capítulo de Dragones On Air, y por especial del Día del Abogado, feliz día a todos los abogados. Felicidades, abogados. Bienvenidos a Dragones On Air. Aquí tú eres el protagonista. Tu voz enciende la llama. Dragones On Air.